Aura. Muchas gracias, Vanessa. Como ya nos dijeron, y pues me presento nuevamente por si acaso, mi nombre es Aura Rodríguez, coordinadora del Eje de Derechos Humanos, pero también de la Regional Bogotá de Viva la Ciudadanía. Realmente para nosotras ha sido difícil seleccionar estos temas porque son muchos, no solo los que entran en el examen, sino los temas que nos interesan, que las distintas organizaciones sociales, líderes y lideresas que participan del curso y también esos aspirantes alcaldías locales tengan presentes. Sin embargo, este curso priorizó unos temas, priorizó unos contenidos básicos, pero también nos interesa generar algunas inquietudes en ustedes. Es para esto, para nosotros muy importante este elemento, es decir, es una escuela que tiene unos contenidos básicos de información sobre cómo funciona la ciudad en estos distintos temas, pero especialmente vamos a tener algunos apuntes básicos también de una mirada política que desde Viva tenemos de la ciudad. Entonces eso es importante. Por el chat también escribieron algunas preguntas. Como dijo Vanessa, se les va a colgar en la carpeta compartida, pero también estas sesiones se van a grabar para que ustedes puedan tener la oportunidad de acceder a esta información posteriormente o si no pueden estar en la sesión de manera simultánea. Entonces, eso para que lo tengan presente. Si tienen alguna otra inquietud, colóquenla por favor en el chat y yo ya entro como a hacer em, algunos planteamientos que nos parecen supremamente importantes en el marco de esta escuela. El primero es poder ubicar en qué marco se hace la escuela y por qué Viva la Ciudadanía está haciendo este tipo de ejercicios que nos parecen además estratégicos. Para nosotros en el país estamos viviendo un proceso de transformaciones que pueden llevar a transiciones de distintos órdenes, a transiciones democráticas, políticas, sociales, económicas, que además pone en juego el papel también de Bogotá dentro del contexto nacional. Nosotros sabemos y ustedes que quieren aspirar a las alcaldías locales, que el papel en general de las ciudades en estos modelos de desarrollo y en este momento de la historia, tanto del mundo como del país, no es cualquiera. Colombia sigue siendo un país centralista en donde Bogotá tiene un gran peso a nivel territorial y nacional, pero no solamente en términos políticos, administrativos y tributarios en abstracto, sino que Bogotá marca la pauta también en muchos temas de avance democrático, de avance en el goce de derechos, de avance también en innovación de la gestión pública, del control social, incluso de la misma planeación y decisiones del orden local y distrital que nos parecen relevantes. Es decir, nosotros partimos de que en este momento de transición del país, Bogotá puede contribuir claramente hacia un avance de especialmente la paz, la democracia y los derechos humanos en todo el país. Gran parte de las políticas públicas que se ven como exitosas en Bogotá y de planteamientos que se ven como exitosos en Bogotá han sido replicados en otros lugares del país. Parte de lo que sucede en los escenarios electorales de Bogotá son luego revisados y replicados también en otros escenarios de orden más local, incluso de municipios pequeños del país, y eso es un aporte importante. Clave tiene que ver con por qué Bogotá es tan importante. Pues elementos centrales como la concentración de la mayoría de la población del país, el proceso de urbanización de Colombia que se ha dado en las últimas décadas con concentrando parte de su población en la ciudad, pero también de las decisiones político-administrativas hacen que sea así. Ustedes saben que parte de nuestra mirada de ciudad tiene que pasar por una mirada justamente compleja de la realidad colombiana, compleja de elementos como, por mencionar solo algunos y los centrales, el tema de la profundización del conflicto armado colombiano y el papel de Bogotá en la recepción de víctimas, de desplazados por la violencia, pero también un componente importante en cómo se vive la ciudad y finalmente cómo también el conflicto tiene elementos urbanos importantes, tiene una cultura además social que hace
que tengamos dificultades en resolver problemas y especialmente en resolver problemas de manera pacífica. Tiene además un comportamiento social que hace que no estemos acostumbrados a negociar, que no estemos acostumbrados a interlocutar con actores de distintas ideologías y posturas políticas a las nuestras, y eso es parte de este gran contexto que también pasa por la ciudad y que es un elemento importante en el análisis. Uno segundo tiene que ver con el tema de la pobreza y especialmente de la concentración de la riqueza y de la tierra. Y es otro de los elementos que también vive la ciudad de manera profunda y que se ve en discursos en general, tanto institucionales como sociales. Como Bogotá tiene unos estándares comparativamente con el resto del país por encima, sin embargo, somos una ciudad profundamente inequitativa, con localidades que bien pueden compararse a países en desarrollo, con niveles precarios en general en el acceso a los servicios, en el acceso a la infraestructura, en el acceso en general a derechos sociales como educación, como salud, incluso comparados con otros estándares a nivel latinoamericano y del país. En lugares de la ciudad no se tienen las condiciones necesarias para el pleno disfrute de los derechos humanos, y eso es un elemento importante y determinante de la ciudad. Y es justamente lo que mencioné al comienzo de la pobreza y la gran desigualdad social. Pero además hay otro elemento importante de contexto y tiene que ver con la segregación socioespacial, y ahí discusiones como el ordenamiento territorial deben ser supremamente claves en torno a qué deberíamos hacer desde las localidades, qué deberíamos hacer desde las autoridades locales. Y es cómo efectivamente el territorio se ordena de una manera o que favorece finalmente a la plena vigencia de los derechos, a la resolución de conflictos y a la construcción de paz, a avanzar y construir democracia, o esta distribución de la tierra, esta distribución de la infraestructura, este desarrollo de proyectos lleva a la agudización de estas desigualdades y finalmente la profundización de esta inequidad también espacial, que es un elemento importante para esta ciudad y que será otro de los elementos que también analizaremos. Nos parece también supremamente importante que en este contexto nacional identifiquemos cómo las transiciones que plantea el Plan Nacional de Desarrollo también afectan la ciudad y claramente van a afectar esta formulación del Plan de Desarrollo Distrital y la formulación y ejecución de los planes de desarrollo locales. Estamos hablando de una primera transición de ordenamiento territorial alrededor del agua. Ustedes saben que Bogotá fue justamente pionera en esa discusión del ordenamiento territorial alrededor del agua, luego de muchos debates de distintos sectores sociales, académicos, políticos. El ordenamiento alrededor del agua fue parte de las iniciativas que justamente la alcaldía de Gustavo Petro lideró en su momento con esa propuesta de POT que se hundió también, pero que ahora se recoge a nivel nacional y que va a ser parte de los lineamientos fundamentales de los planes de desarrollo en todo el país, y que por supuesto va a atravesar las discusiones en Bogotá como un elemento importante. Discusiones alrededor de la estructura ecológica principal de la ciudad, de la priorización y cuidado de los cerros orientales, de la descontaminación del río Bogotá, de lo que pasa con el relleno sanitario Doña Juana, el mantenimiento y cuidado y protección de los humedales de la ciudad, junto con esas otras discusiones de grandes temas de la ciudad, como el tema de movilidad, no solamente como un tema ideológico político de disputa de algunos sectores, sino como temas centrales de mejoramiento de la calidad de vida y finalmente de acceso a la ciudad de todos y todas. Las discusiones, esperamos, de movilidad en la ciudad tengan que ver con ese avance de una mirada más estratégica y de largo plazo de la ciudad, que pueda superar estos periodos cortos de las alcaldías locales. Luego necesitamos dirigentes, necesitamos gobernantes, alcaldes locales, pero también organizaciones sociales que tengan la capacidad de comprender esa complejidad de la ciudad en su gran dimensión.
Otra de las grandes transiciones que vamos a tener y que van a afectar también la formulación de los planes de desarrollo es, por supuesto, el tema de seguridad humana y justicia social como un tema central. Como les decía, Bogotá tiene índices comparativos con el resto del país mejores, pero no por ello es una uniformidad territorial ni de acceso a servicios. Temas como el derecho a la educación, el derecho a la salud y el acceso, el derecho justamente a estos bienes públicos y comunes sigue siendo parte de los grandes retos que tiene Bogotá. Y es como los bogotanos y bogotanas cada vez más nos apropiamos de lo público y entendemos que finalmente la ciudad se construye entre todos y todas, que supone una mirada justamente de ciudad compartida y unos objetivos que permitan establecer a futuro una ciudad que sea incluyente, que sea justa y que también sea socialmente sostenible. Ahí hay un elemento importante en la ciudad que también ha estado en un debate permanente y que genera grandes tensiones y tiene que ver justamente con el tema de seguridad y de construcción de paz. Para nosotros van de la mano porque pues justamente lo que queremos es poder abordar los temas desde una resolución pacífica de conflictos versus una también intención de una mirada más tradicional, no solamente de la seguridad, sino del manejo de la ciudadanía, del control territorial y militar y finalmente una lógica de poder sobre la ciudad que sigue replicando dinámicas que ayudan a reproducir la violencia en la ciudad. Entonces, preguntas sobre cómo superar este tipo de problemas, cómo escuchamos a la ciudadanía sobre qué está viviendo en concreto, cómo finalmente se superan no solamente los indicadores que tienen que ver con la percepción de la ciudadanía en este momento, sino de indicadores reales que tengan que ver con la seguridad y debates mucho más grandes que tienen que ver con esa conexión entre seguridad tradicionalmente vista y todo este discurso y políticas más de acceso a derechos, de acceso finalmente a estándares sociales que haga que en el mediano y largo plazo justamente los indicadores de violencia puedan disminuir. Todas estas son discusiones que generan grandes tensiones en la ciudad y que esperamos estén en el debate público y que continúen abonando esta discusión ciudadana amplia. Hay una tercera transición que tiene el Plan Nacional de Desarrollo que afecta también la formulación en Bogotá de nuestro plan distrital y va a ser la discusión frente al derecho a la alimentación. Bien, el nuevo alcalde distrital ha presentado como una de sus banderas de gobierno el tema de lucha contra el hambre. Este no es un tema menor, tal vez se hizo muy evidente especialmente en la pandemia, cuando veíamos los trapos rojos en las puertas, ventanas de la casa como el momento de mayor relevancia, por lo menos pública y de visibilidad de esta problemática. Pero Bogotá tiene una historia ya en torno a la no mejor, a la carencia del derecho a la alimentación. Cada vez más indicadores nos muestran cómo familias en la ciudad no tienen acceso ya a las tres comidas básicas. Cada vez son más familias las que se reducen a dos comidas o menos. Discusiones, por ejemplo, que tienen que ver con la deserción escolar en las instituciones educativas de la ciudad, tiene que ver justamente también con el acceso y cómo cambiamos el plan de alimentación escolar para que sea uno de los elementos que retiene a los niños en los colegios. Y ese no es un elemento menor. Es decir, cómo el derecho a la alimentación de conjunto se convierte en un elemento que tiene que ser central en la política pública distrital, por supuesto, con herramientas que ojalá se vieran a nivel local y que por último lleve en el mediano y largo plazo también a la superación de estas condiciones. Nosotros en Bogotá hemos tenido distintas políticas que han intentado atender este tema desde nuestra perspectiva, atenderlo de manera marginal, puntual, subsidiaria también, como propuestas directas de entrega
de productos alimenticios o mercados, el tema de la renta ciudadana, renta básica para Bogotá, de algunos sectores más vulnerables. Y ese como un elemento que hay que ver en esta formulación de plan de desarrollo distrital en estos 4 años, cómo seguimos viendo que avanza el problema y también cómo nos inventamos nuevas maneras de hacer que se superen las dificultades. Y lo que hemos encontrado es que una buena parte de quienes administran la ciudad, de quienes al final toman decisiones, pero también de ciudadanía que presiona, debemos ser cada vez más estratégicos y más complejos, tanto en la identificación de problemáticas como en el enfrentamiento de estas de soluciones y de ver cómo superamos estas dificultades. Lo que encontramos es que nos falta también conocer cómo otras experiencias en el país y fuera del país pueden ayudar a que esto sea posible. Y por supuesto pasa por prioridades y decisiones políticas de actores en la ciudad que priorizan, en este caso, la superación del hambre, que no es cualquier cosa. En Colombia hemos visto mediáticamente grandes escándalos en La Guajira o en el Pacífico, olvidando que en grandes ciudades como Bogotá también desafortunadamente tenemos territorios en donde las condiciones son supremamente precarias. Discusiones, por ejemplo, como el tema de mercados agroalimentarios, la misma producción urbana de alimentos, que en otros momentos han sido bandera, vuelven nuevamente a estar en la discusión pública, vuelven a poner en entredicho hasta dónde realmente una ciudad como Bogotá puede ser sostenible en el tiempo y sostenible en esa relación campo-ciudad, en esa relación producción de alimentos y consumo. Es muy curioso que aún hoy Bogotá concentre gran parte de los alimentos de todo el país en nuestra central de alimentos de abastos, pero con precios mucho más altos, cómo esa mirada de ciudad-región también interviene directamente con el tema del derecho a la ciudad, de los precios, cuando uno revisa cómo funciona la cadena productiva y de comercialización y de consumo para la ciudad de alimentos, encontramos que puede haber un círculo cercano en Bogotá donde se producen esos alimentos, pero grandes barreras en el acceso. Está confirmado en el mundo entero y en Colombia también que nuestro problema central de alimentación no tiene que ver con la producción básica de alimentos, es decir, producimos suficientes alimentos para consumir, pero sí grandes barreras de acceso a los alimentos. Es decir, los alimentos pueden estar en los supermercados, en las tiendas, en los cultivos, pero la ciudadanía no tiene los recursos suficientes para acceder justamente a los alimentos. Temas también como el papel de Bogotá en esa comercialización y en esas nuevas maneras de relacionarnos con la tierra y nuestros alrededores, esas discusiones e incorporar dentro de nuestra ciudad que la mayoría de la población, que la mayoría del territorio de Bogotá es un territorio urbano que no solamente se concentra en Sumapaz, sino en 4 localidades más de la ciudad, es parte de esa complejidad que todavía la mayoría de bogotanos y bogotanas no tenemos en nuestra cabeza, que tiene que ver directamente con el derecho a la alimentación. Discusiones nacionales que van a cruzar a Bogotá tiene que ver también con este sistema alimentario, con este sistema para garantizar justamente la superación de la pobreza, la formulación de una política pública nacional que afectará también a Bogotá en torno a este derecho, hace parte de esta tercera gran transición que va a afectar también, como les decía, las decisiones en la ciudad. Hay otro gran cuarto componente que tiene que ver con todos los temas de transición energética, en donde ha sido una discusión muy fuerte a nivel nacional, pero también a nivel internacional, entender que estos efectos de la crisis climática, e incluso la misma crisis climática, pasan por discusiones como la gestión del riesgo para la ciudad, el papel del IDIGER, la mirada
mirada que va a tener la respuesta en general de las emergencias. Es importante tener claro que desde el primer tema que mencioné hasta esto, factores de vulneración de la población tienen que ver con las condiciones de vida, es decir, entre más precarias sean las condiciones de las poblaciones en Bogotá, pueden tener una mayor afectación en enfrentar la crisis climática que azota a todo el mundo, pero que ya vemos efectos concretos en la ciudad. En otros momentos hemos discutido y abordado temas como el papel de la comunidad en esa gestión del riesgo. Hemos también puesto en debate elementos como el desarrollo de proyectos urbanos, de vivienda, la priorización del uso del suelo, la importancia, por ejemplo, de ecosistemas como los cerros orientales para la sostenibilidad de la ciudad. Y esto va a tener que ver con estas discusiones en estos 4 años, tanto de Bogotá como del país y del mundo, que deben ser estratégicos y que no debemos perder en este curso, aunque tengamos miradas mucho más técnicas y precisas sobre elementos del funcionamiento de la ciudad. Otro de los elementos importantes y con los que cierra las transiciones del plan de desarrollo tiene que ver justamente también con ese relacionamiento de las regiones y en particular en Bogotá de esta ciudad-región. Tal vez, si mi memoria no me falla, hemos tenido 19 modelos distintos en los últimos 30 años de la ciudad que piensan una ciudad-región, una región metropolitana, una red de ciudades en torno a la ciudad capital. El hecho es que aún con las últimas medidas que se han tomado y que los revisaremos en algunas sesiones como las de mañana, por ejemplo, perdón, como las del lunes, por ejemplo, todavía este tema de esta gran convergencia urbano-regional de Bogotá y los municipios alrededor queda mucho por construir, queda mucho por preguntarse finalmente frente a eso. Y otro elemento que no podía terminar para plantearles a ustedes, pues tiene que ver con el papel de la ciudadanía en la construcción justamente de Bogotá y de Bogotá región. Nosotros desde Ayuda a la Ciudadanía venimos trabajando hace más o menos unos 30 años alrededor del derecho a la ciudad y cómo esta mirada, por una parte de derechos, con una entrada territorial, se vuelve central en términos de política pública y en términos de cómo gestionamos la ciudad, por una parte, y por otra, cómo ese relacionamiento sociedad civil y Estado se da en un territorio urbano como el nuestro. ¿Cuál es el papel de la ciudadanía y el tema específico de la participación? Y hay elementos que nos parecen supremamente claves para Bogotá y que todavía yo creo estamos en pañales aún a pesar de los avances. Temas como, por ejemplo, el papel del Consejo Territorial de Planeación, para qué sirve, para qué no, por qué seguimos aún con la reglamentación de la 152 frente a unos conceptos que no generan una relación vinculante frente al concepto. Discusiones si la ciudadanía hoy en Bogotá tiene la capacidad o no de decidir, cuando hemos demostrado desde las organizaciones sociales y desde muchos sectores que se cuentan no solamente con propuestas, sino con el desarrollo de estas propuestas y de cambios institucionales que son importantes para la ciudad y que todavía no se les da la importancia suficiente. Estamos también en un momento clave para el avance y la apropiación cada vez mayor de los presupuestos participativos. Muchos de nosotros hemos defendido los presupuestos participativos, muchos también los hemos criticado, pero aún hoy siguen siendo una herramienta de acceso claramente de la ciudadanía a los recursos públicos, además de manejo desde las alcaldías locales, aunque sea una proporción mínima del presupuesto distrital, pero que vale la pena verlo como una herramienta justamente de nueva gobernanza y de nuevo relacionamiento y apropiación de la ciudad por parte de las organizaciones sociales y de todos esos hombres y mujeres que hacemos parte y que vivimos, que habitamos la ciudad. En ese sentido, este marco grande del derecho a la ciudad nos lleva también a pensar
cómo los temas y decisiones sobre infraestructura, sobre presupuesto, sobre gestión de la ciudad, sobre priorización de recursos para la ciudad, sobre temas que se han vuelto político-ideológicos, realmente deben ser un salto grande a lo que queremos de una ciudad que pueda ser habitada y que pueda ser decidida y que pueda generar empoderamiento de la ciudadanía y apropiación, de además de las distintas gamas y de la gran diversidad de lo que es Bogotá. Y en eso hemos tenido avances, pero todavía tenemos grandes retos, retos como los temas de la virtualidad en general, cómo logramos unos mecanismos de gobierno abierto que no solamente nos quedemos en un dedito arriba como lo hacemos por redes sociales, sino que en realidad el posicionamiento y especialmente propuestas y críticas de la ciudad frente a políticas públicas y en general la gestión de la ciudad se siente escuchado. Cómo pasamos de unos diálogos un poco sordos, casi una contradicción, y es decir, bueno, ¿qué no le gusta a la ciudadanía? Que sí viene una ola muy grande de los encuentros ciudadanos en donde quienes hemos participado sabemos que llega una cantidad de gente a presentar todas sus preocupaciones y angustias, pero tenemos grandes dificultades en priorizar justamente esas necesidades y requerimientos de la ciudadanía dentro de las localidades, mucho más dentro de los presupuestos locales y en general de la gestión de ciudad. ¿Cómo logramos superar esas barreras finalmente de acceso a la ciudad y del disfrute y del derecho a la ciudad de personas con condiciones distintas? Acá lo estaban escribiendo, pero justamente el movimiento de discapacidad en Bogotá cada vez tiene una voz más importante, sin embargo, no hay políticas que sean y que satisfagan ni el derecho a la participación, ni el acceso en general a bienes y recursos de la ciudad, ni derechos en general. ¿Cómo hacemos que las nuevas generaciones podamos compartir y tener un diálogo de saberes para llevar más allá de los políticos de turno una ciudad que fomente la solidaridad, que fomente el trabajo conjunto, el cooperativismo, que fomente finalmente la superación de esos problemas estructurales que yo mencionaba desde el comienzo? Otro elemento importante en torno al derecho a la ciudad y que hace parte y se recoge dentro de la gran agenda urbana también que discutimos en Hábitat 3 pasa también por entender cuál es ese sentido de los distintos actores sociales y cómo la ciudad se vuelve también un espacio de disputa de poder entre la ciudadanía, entre algunos sectores políticos, pero también entre grandes sectores económicos que ven en la ciudad una gran oportunidad, por supuesto, de expansión, de apropiación también de lo público, pero en muchos casos de gestión también de lo público. Ya lo mencionaba antes, pero este elemento de ese relacionamiento y construcción de ciudad de manera participativa debe ser un elemento importante. Como los consejos locales de planeación, las mismas juntas administradoras locales, las organizaciones presentes, las diversas organizaciones presentes en las localidades de Bogotá, podemos apropiarnos de la ciudad y de discusiones centrales. Yo recuerdo hace un par de años que estábamos justamente en el centro de las unidades de planeación zonal y el cambio y la discusión del Estatuto Orgánico para Bogotá, del Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá, cómo se toman decisiones sobre la ciudad que tienen deficiencias técnicas. Y recuerdo en las discusiones sobre las nuevas unidades de planeación local y decíamos, bueno, ¿cuáles son esos criterios para dividir la ciudad de esta manera? Cuáles no se consideraron? Y finalmente quedamos envueltos en posiciones en torno a disputas ideológico-políticas que han permeado y sesgado decisiones políticas que son supremamente importantes y no solamente en temas de movilidad, sino en un conjunto de políticas estratégicas para la ciudad. ¿Cómo logramos superar esa disputa para pensar realmente en lo que necesita la ciudadanía bogotana y de la región? ¿Cómo hacer para que nuestra administración cada vez sea más eficaz? ¿Cómo hacer para que lo público y especialmente los bienes públicos
públicos realmente se vuelvan comunes y generen apropiación, cuidado y riqueza para el conjunto de la ciudad, deberían ser temas centrales dentro de la agenda, pero también ese marco de análisis que los distintos dirigentes políticos y ustedes que van a ser ojalá próximos alcaldes locales puedan tener ese marco para que lo puedan ver. Uno de los elementos más graves, y es parte de lo que hemos diagnosticado en todos estos años de seguimiento a la ciudad, es cómo tenemos miradas a veces un poco limitadas, simples y con un gran componente jurídico de todo lo que tenemos que hacer. Y olvidamos que detrás finalmente lo que estamos construyendo es una gran red finalmente social que es la que construye la ciudad y cómo esa concepción de territorio es mucho más allá que los edificios, las calles, las casas, las casitas, la infraestructura en general que tenemos y es una interrelación permanente con las personas, el tipo de relacionamiento que tenemos, si Bogotá puede ser más solidaria, más cooperativa, puede enfrentar mejor sus problemas. A mí el tiempo ya se me está cerrando, pero quería terminar con una reflexión importante y tiene que ver con el tema eh, del papel que van a jugar ustedes y de unas condiciones generales para el examen. Lo primero, este curso está pensado para brindar una información básica que creemos que ustedes deben tener, una información que puede servir tanto para el ejercicio del examen como para el desarrollo de agendas locales que ayuden en las organizaciones sociales y favorezcan a las organizaciones sociales en esa interlocución, tanto con autoridades como con pares. Eso es un punto importante. Dos, en este curso no se va a agotar todo lo que tenemos para hablar de la ciudad, aunque es un tema, aunque son unas sesiones intensas y unos contenidos básicos que van a tener. Lo que esperamos es que ustedes salgan con la cabeza en realidad dando vueltas frente a al gran reto que es la ciudad, a las grandes necesidades que tenemos para Bogotá y sobre todo que tengamos en la cabeza que somos una ciudad con grandes potencialidades desde sus habitantes y que finalmente lo que queremos en el corto y largo plazo, más allá de estos periodos puntuales de gobierno, es que podamos tener una visión de ciudad hacia adelante que sea incluyente, una visión de ciudad que sea capaz de transformar las realidades de la sociedad bogotana y que sea capaz de superar esos tres temas centrales que mencionaba al comienzo y tiene que ver con la pobreza, con la desigualdad, con la segregación socioespacial, basadas en un conflicto armado que también se ha vivido en la ciudad y que necesitamos superar. Así que bienvenidos y bienvenidas al curso. Esto solamente es un abrebocas para lo que veremos y por supuesto esperamos que ustedes sigan alerta no solamente en estos 8 días intensos del curso, sino después para que podamos seguir construyendo juntos esa agenda de ciudad, esas políticas públicas y ese relacionamiento nuevo entre la ciudadanía y actores sociales. Así que, bueno, muchísimas gracias. Estoy viendo en el chat si hay preguntas o algunos comentarios. Esta modalidad virtual tiene una herramienta especial, tiene un chat en donde se comparte, pero además tiene un espacio especial que se llama preguntas y respuestas, en donde ustedes pueden escribir y las personas que van a interlocutar con ustedes pueden responder. Quiero que seamos juiciosos, muy juiciosos con el tiempo y arrancamos muchos minutos después. Aquí detrás de cámaras estábamos revisando que dijimos a las 8, entonces estábamos diciendo a las 8:05, 8:10, decirles que somos bastante puntuales, así que en las sesiones siguientes vamos a empezar muy, muy puntuales para que no perdamos tiempo y seamos juiciosos con estos compromisos. Invitarlos también a ver materiales adicionales a esto, invitarlos a que revisen la página web de la Plataforma por el Derecho a la Ciudad, que es
una página en donde hemos también subido durante varios años documentos básicos de discusiones, de algunas discusiones de las que he mencionado hoy, que tienen que ver con ese relacionamiento de las grandes transformaciones sociales, políticas y económicas del país y la construcción de ciudad, que tiene que ver con el relacionamiento de esta gran agenda global de Hábitat 3 y de la construcción urbana, finalmente, del mundo y su relacionamiento con la agenda para Bogotá específicamente, que tiene que ver con el disfrute y el goce pleno de derechos en un territorio concreto como Bogotá, que tiene que ver con la construcción de paz para un territorio como el nuestro y que tiene que ver también con la profundización de la democracia. Entonces, para que tengamos tiempito de que Vanessa nos presente a Diana, que es nuestra primera experta dentro de este grupo de invitados y invitadas que tenemos desde Viva la Ciudadanía, como les decía, muy bienvenidos, muy bienvenidas, muy bienvenidos a este proceso de formación intenso, pero que esperamos que les pueda servir para ese ejercicio de exámenes prontos en la